Señor, envíame a mí. Es el tema del sermón que esta Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicación a cargo del hermano Jaime Prieto. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Betel, la gente que sigue a Jesús. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar esta mañana. Les pido que hagamos una oración y nos pongamos en sus manos. Nuestro buen Padre, agradecidos estamos de poder estar en tu presencia. Te suplicamos, Señor, que al abrir tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu nos permita comprenderla, nos permita ponerla por obra, nos permita entender, Señor, el mensaje que tú tienes para con nosotros. No permita, Señor, que de mi parte pueda decir palabra que no hayas puesto en mi boca, y que podamos, Señor, a través de esta lectura, a través de escudriñar tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, grabe esa palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, y la pongamos por obra. Te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Acabamos de leer Isaías, hermanos, 6, y el primer versículo dice: en el año que murió el rey Usías. Permítame tomar esta parte de su palabra como introducción. ¿Quién era este rey Usías? En unos capítulos antes, en el mismo libro de Isaías, dice, en Crónicas 26, del 3 en adelante, dice: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Era un rey que comenzó a reinar muy joven, reinó 52 años, nada pequeño su tiempo, 52 años, toda su vida estuvo reinando, hasta los 68 años que murió. Pero ¿qué pasó? Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Este joven empezó a hacer lo recto ante los ojos de Jehová y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado. Era un hombre rico, Usías. Era rey, se preocupaba por las cosas de Dios, Dios los prosperó a través de su mano. Pudo liberarse de los enemigos, tenía ganado. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, hermanos. Todo el número de los jefes de su familia, valientes y esforzados, eran 2,600 hombres de jefes. Y bajo el mando de estos del ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes. Era un hombre que tenía un ejército con 2,000 y tantos personas que lo guiaban y 307,500 soldados que tenía. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Es este hombre, esto es un dato interesante, hermanos. Sus ingenieros de él inventaron o desarrollaron las primeras catapultas. Si ustedes fijan esto en la historia, las catapultas realmente se empezaron a usar en la época de los griegos, muchísimos años después. Pero Dios le había dado a este hombre y a su ejército, a sus generales y a los ingenieros que estaban con él, habían ya inventado las catapultas. Dios lo había prosperado grandemente a este rey Usías. Pero llegamos al versículo 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó de la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Hermanos, esta es toda una historia de este rey Usías. Cuando sucede esta historia, el pueblo estaba en esa trance. Después de 52 años de un rey que los había llevado a prosperidad, habían visto a ese rey caer leproso y haberse visto rebelándose ante Dios. Ese es el antecedente que tenemos al empezar este capítulo de Isaías 6, en el año en que murió el rey Usías. En ese año, cuando la gente se sentía seguramente mal, seguramente la gente había visto toda esa prosperidad y ahora se enfrentaba a ese rey que le había puesto las cosas mal delante de Dios. Y esta historia, hermanos, cabe perfectamente
en cada uno de nosotros. A veces nosotros nos podemos sentir de muchas formas. Nos podemos sentir en algún momento como se hubiera sentido Usías en sus primeros días, felices, porque tenían un Dios que los respaldaba, porque estaban bien con el Señor y porque estaban bien delante de Dios y se sentían bien. O también nos podríamos haber sentido muchas veces en nuestra vida como seguramente se sentía el mismo Usías cuando hizo algo que no debía y Dios le llenó de lepra en ese momento. La situación de este momento de que empezamos a ver Isaías 6, hermanos, no tiene nada que ver con lo que nosotros sentimos, sino, hermanos, hay algo mucho más grande que es lo que va a hablar Isaías, que no tiene que ver con nuestros sentimientos, cómo nos sentimos. Nos podemos sentir muy bien para estar en las cosas de Dios, o nos podemos sentir muy mal delante de Dios, pero Dios, lo que Dios quiere es el mensaje que le da a Isaías en este ambiente, en cuanto había muerto el rey Usías. Y continuando dice, en el año en que murió el rey Usías, que no hemos visto, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta visión de Isaías, hermanos, es algo maravilloso. Dios lo pone delante, da una visión de lo que realmente es el cielo. Y a veces cuando lo leemos no alcanzamos a comprender esa visión que tuvo, hermanos, porque es difícil poder expresar algo que no tenemos palabras para explicarlo. El estar delante de la presencia de Dios no es algo común y no lo podemos expresar, no lo podemos decir tan fácilmente. Y a veces nos faltan palabras para poder describir esa visión. Y eso le sucedió a Isaías. Él dice, vi a Dios en una visión, esa visión, en un trono alto y sublime. Primer punto, hermanos, vio a Dios en persona. Y no lo puede describir tan fácilmente. Pero empieza a decir, lo vi sobre un trono. Y esto es algo importante, hermanos. Dios está en un trono, porque es rey soberano. Tiene poder y dominio sobre su reino. Y Dios estaba sentado en un trono que significaba precisamente el poderío de Dios. Y ese trono no era cualquier trono, era un trono alto. Era el trono que está por encima de todos los tronos, de todos los reinos. Isaías está diciendo, yo vi a Dios y lo vi como ese rey soberano que está sentado en su trono, en ese trono alto que está sobre todos los tronos. Y también usa la palabra un trono alto y sublime. Sublime quiere decir hermoso, incomparable. Era una escena, hermanos, que faltarían palabras para describirla. Ver al rey soberano de todos los reyes en poder, en gloria, sentado sobre su trono, reinando, teniendo el control de todo. En ese trono alto, sobre todas las cosas, sublime, alto y sublime. Describe esa grandeza de Dios, hermanos, y ver a Dios no es cualquier cosa. Dice, y sus faldas llenaban el templo. Los vestidos ¿cómo estaba vestido Dios? Él solamente dice, era tan grande, tan espectacular, tan majestuoso eran sus ropas, que lo invadían todo, lo llenaban todo. Él usa la palabra templo. No estaban en el templo, pero de alguna forma Isaías lo que querrá decir con esto es, era tan grande su gloria que sus vestimentas reales llenaban todo lo conocido de Dios que pudiera haber. No había nada de la expectativa que pudiera tener Isaías en cuanto a Dios que esa visión no pudiera llenar. Era ese Dios poderoso, grandioso, omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede. Ese era el Dios que estaba viendo Isaías, en esa visión directa. Todo lo que él podía comprender estaba en esa visión. Sus faldas, esas vestiduras reales llenaban todo el templo. Y empieza a describir algo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines, hermanos, son criaturas creadas por Dios. Dentro de las cosas, de las criaturas que Dios hizo, los serafines, su palabra, lo que quiere decir serafín son seres de fuego. Y estos serafines se mencionan como los que estaban alrededor del Señor. Déjenme usar algo así como eran la guardia personal de Dios, aunque Dios no necesita que lo guarden, pero eran el círculo más corto de los que sirven a Dios son los serafines, seres que están para servir a Dios
y que están directamente rodeando a ese Dios. Dice que había serafines alrededor, rodeando ese rostro. Y estos serafines tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Esto es importante, hermano. El rostro, Dios es tan grande, dice la Escritura, que no podemos ver a Dios. Y los serafines, de alguna forma, aunque son seres creados por Él y para servirle, ellos reconocen la grandeza de Dios y tapan su rostro porque no pueden estar delante de esa gloria de Dios. Con 2 alas tapaban su rostro, con otras 2 tapaban sus pies. Eso lo que significa es la humildad, el tratar de decir: Señor, yo soy menos que tú. No tratar de sobresalir, el decir: Señor, yo estoy aquí, pero disculpa, o sea, no quiero ni molestarte delante de ti, Señor. Y con otras 2 volaban, porque si no, pues se caían los serafines, ¿no? Por eso tenían 6 alas: cubrir su rostro, tapar sus pies y poder estar de su presencia. Hay otros personajes que ha creado Dios. También no es el pasaje, pero Dios también creó a los querubines, que son otros. Estamos hablando de serafines, esa guardia personal de Dios, y también de los serafines, también son criaturas creadas por Dios. Los serafines son como los, ejemplo, en Génesis 3 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén a querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esa era la labor, las gentes, los que guardaban, los guardias del Señor son querubines. Son criaturas también muy poderosas. Satanás era un querubín. Eso en Ezequiel 28 dice: y tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esos seres que estaban ahí, el querubín, que era Satanás, uno de los querubines, pues falló y se quiso hacer igual a Dios. Los serafines por eso tapaban sus pies, hermanos, para decir: Señor, yo en humildad estoy delante de ti, reconozco tu grandeza, no te puedo ver y estoy diciendo: estoy delante de ti. Esos serafines que estaban volando, dice que estaban diciéndose entre ellos, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No cantaban a Dios, no estaban diciéndole a Dios santo, dice, el uno al otro daba voces, estaban diciéndose entre ellos: Santo, santo, santo. Y ese atributo de Dios es el único que se repite: santo, santo, santo. Es la forma de decir, es grande, es lo de resaltar algo en la forma, en el hebreo, es decirlo 3 veces: santo, santo, santo. En español decimos santísimo, hipersanto. Es lo más grande de la santidad: santo, santo, santo. Y es el único atributo que Dios lo ponen así. Dios dice: Dios es amor, pero en ninguna parte de la Biblia dice Dios es amor, amor, amor. Dios es misericordia y no dice misericordia, misericordia, misericordia. Y no porque no sea tan grande, sino porque este atributo lo está resaltando Dios. Dice: soy santo, santo, santo. Esa santidad, cuando nosotros hablamos de santidad, que nosotros queremos ser santos, hablamos, y la palabra quiere decir apartados, quiere decir exclusivos de Dios. Pero la santidad de Dios, Dios no puede apartarse para sí mismo. Lo que queremos decir con santo a Dios es que Él es único, es irrepetible, es tan diferente a todo que es santo. No hay nada que se le pueda parecer a Dios. Y los querubines estaban diciendo: Señor, tú eres santo, no hay nada que se pueda acercar a ti, Señor. Por eso, hermanos, Dios es celoso, porque cuando nosotros ponemos algo en lugar de Dios, Dios dice: oye, es que yo soy santo, 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 no hay nada que se parezca a mí. Y nosotros queremos a veces poner cosas en lugar de Dios. Por eso Éxodo 25, el mandamiento dice: no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro, no debajo del cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Dios es santo, hermanos, es exclusivo, no hay nada que se le parezca. Dios es celoso en ese sentido. Por eso la idolatría para Dios es algo intolerable delante de Él. No acepta Dios la idolatría, le molesta la idolatría,
Por eso la gente cuando quiere poner algo en medio de Dios, y el hombre, Dios se molesta, no comparte su grandeza. Dios es santo, 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 exclusivo. No hay nada que pueda hacer lo que Él hace. Continúa Isaías y dice: y los quinceles de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Los quinceles, hermanos, es la forma en que las puertas eran unidas a los muros. Con un quincel era como, no existían realmente los marcos de puertas ni las bisagras como las conseguimos actualmente, sino eran cuestiones de hierro que se incrustaban en la piedra y permitían que la puerta pudiera girar. Ese era un quincel. Y de alguna forma, cuando se estremecía, cuando había un temblor, los quinceles se movían y sonaban, se estremecían. Los quinceles de las puertas se estremecieron. ¿Por qué? Porque el lugar tembló donde estaba. Donde está la presencia de Dios, hermanos, se llena de su presencia. El lugar no lo puede contener. Y dice: los quinceles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y esto es algo también bien interesante. El humo que está en la presencia del Señor viene precisamente del fuego del sacrificio, hermanos. En el templo, cuando se hacían los sacrificios, se hacía el sacrificio, se ponía ese fuego que consumiera el sacrificio y se llenaba de humo, que era precisamente ese humo que consumía el sacrificio que se le ponía a Dios. Dice: y la casa se llenó de humo. Hubo un sacrificio, vamos a ponerlo ahí, a dejarlo en nuestra mente. La casa se llenó de humo en ese momento, ante la majestuosidad de Dios, ¿no? ¿Cómo era eso? En Levíticos 16:12 dice, cuando Dios le estaba dando las instrucciones para cómo se hacía el sacrificio, dice: después tomarás un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevarás detrás del velo para sacar ese humo. El humo era provocado por las brasas del sacrificio, y los sacerdotes lo que hacían era poner perfume molido en esos carbones encendidos, para que se llenara de ese humo, y ese humo llenara el lugar y oliera a ese perfume. Cuando en este pasaje sucedió eso, la casa se llenó de humo, el lugar donde estaban se llenó de humo, porque era la presencia de Dios en el momento mismo del sacrificio que se estaba haciendo. Esa era la visión que tuvo Isaías, hermanos. ¿Se la pueden imaginar? La grandeza de Dios, el momento, estar viendo todos estos elementos, reconociendo, viendo a Dios directamente, viendo ese sacrificio que se estaba haciendo, toda esa escena estaba de ahí. Entonces la reacción de Isaías en ese momento, versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, mis labios de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La reacción de Isaías fue correcta, hermanos. Él, al ver eso, no pudo decir otra cosa sino: ay de mí, soy muerto, porque he visto esa gloria. Esta frase de ay de mí, o ay, es una forma que tenía Isaías muy particular de hablar. En el libro de Isaías hay muchas veces esa frase. Capítulo 3:11 dice: ay de los impíos, mal le irán, porque según las obras de sus obras les serán pagadas. 5:8 ay de los que juntan casas a casas y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. 5:11 ay de los que levantan de mañana para seguir la embriaguez. 5:18 ay de los que traen la iniquidad en cuerdas de vanidad. 5:20 ay de los que a los malos dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Ay de los hijos que se apartan de Jehová para tomar consejo y no de mí, para cobijar con cubierta, y de mi espíritu añadiendo pecado a pecado.
Hay de los que descienden a Egipto para ayuda y confían en caballos y en su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Hay de los que pleitean con hacedores. Y hermanos, hay de aquellos. Pero Isaías en este momento, si todos ustedes fijaron esto, está hablando a terceros. Hay de estos, hay de aquellos, hay de aquellos, hay de aquellos. Pero Isaías, al verse delante de Dios, no tuvo otra cosa que decir: ay de mí. Estaba reconociendo su pecado, estaba reconociendo lo que era delante de Dios. Y él dice: ay de mí. Él tuvo que reconocer como tenemos que reconocer nosotros. Como dice en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni tan solo uno que haga el bien y nunca peque, hermanos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Hermanos, cuando vemos esa majestuosidad de Dios, no podemos hacer otra cosa como la que hizo Isaías: reconocer nuestra posición y saber que somos pecadores. Eso es algo importantísimo. Y si tú has conocido de Dios, seguramente pasaste por esto y seguramente sabes que ante la presencia de Dios tenemos que reconocer que somos pecadores. Y eso: ay de mí que soy muerto, dice Isaías, porque siendo hombre inmundo. ¿Recuerdan lo que pasó con el rey? Le dio esa lepra, y los leprosos, en las reglas que tenía el pueblo, tenían que ir con una campana gritando: inmundo, inmundo, para que la gente se abriera y no tuvieran contacto con ellos. Y él dice: soy hombre inmundo, soy hombre leproso, soy hombre con pecado. Dice: soy eso, porque mis ojos al ver a Dios lo tuvo que reconocer. Si aquí en ese momento Dios le hubiera preguntado algo, le hubiera mandado a Isaías a hacer algo, seguramente Isaías le hubiera dicho: no puedo, porque soy pecador. No puedo, porque estoy mal delante de ti, Dios. No puedo hacer nada que tú me mandes a hacer, porque soy hombre pecador. Pero la gracia de Dios, hermanos, aparece en este pasaje. Versículo 6 dice: y voló hacia mí uno de esos serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esta escena es grandiosa, hermanos. ¿De dónde tomaron ese carbón encendido? Del altar. ¿Y qué se pone en el altar, hermanos? El sacrificio. Dice su palabra que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Ese carbón encendido estaba significando ese sacrificio de Jesús en la cruz, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y lo que estaba pasando en ese momento con Isaías era que ese sacrificio que había hecho Jesús en la cruz, ese Cordero que estaba en el holocausto único, completo, que es único y suficiente, con ese carbón de ese sacrificio estaban tocando sus labios y le estaba quitando su culpa y limpiando su pecado. Y Dios es exactamente lo que hace con nosotros. Por medio de ese sacrificio único, exclusivo, suficiente que ha hecho Jesús en la cruz, podemos ser limpios y Dios quita de nosotros la culpa y nos limpia de pecado. Juan 1:29 dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Jesús quita la culpa y limpia del pecado. Somos cubiertos por su sangre. Y Isaías, hermanos, estaba teniendo esa condición y estaba experimentando exactamente eso, siendo limpio por el sacrificio de Dios, por ese sacrificio único. Isaías estaba en esas circunstancias. Y Dios, hermanos, le agrada esto. Dice su palabra que a Dios se deleita en la misericordia que Él tiene para con nosotros. A Dios le agrada perdonarnos. Detesta que pequemos, pero le agrada perdonarnos. Dice: porque se deleita en la misericordia, Miqueas 7:18. Él se deleita en perdonarnos, hermanos. Se hace fiesta, hermanos. Ese momento que sucedió ahí, hubo fiesta. Dice en Lucas 15:10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Ese momento estaba sucediendo ahí en esa visión que tuvo Isaías. Dios lo estaba perdonando, lo estaba limpiando. Al que no conoció pecado, pero no solo por nosotros lo hizo pecado, para que para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que todavía somos pecadores. Cristo murió por nosotros, hermano. Y no solo pagó el pecado, no solo perdonó el pecado, hermanos, sino pagó nuestro pecado. Y esto es importante, hermanos. Dios tenía el poder para poder haber dicho, los perdono. Él puso la ley porque la paga del pecado es muerte. Y Él en su poderío pudo haber dicho, los perdono. Tenía el derecho de perdonarnos. Pero no solo nos perdonó, hermanos, sino pagó nuestro pecado. Dice su palabra que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta ni para que mienta, hermanos. Y Él había dicho que la paga del pecado era muerte. Y Él en esa cruz lo que hizo fue pagar nuestro pecado. No solo nos perdona, sino paga la consecuencia de nuestros actos. Y muere en la cruz y nos limpia por medio de su sangre preciosa. Eso es lo que estaba viendo Isaías ahí. Y eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Y hasta ahí es esa visión que había visto. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Isaías? Dice, imagínense en esa escena, y dice el Señor, después oí la voz, dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En esa escena, hermanos, cuando estaban en el trono, déjenme imaginar que ese Dios grande le permite estar en esa conversación que tiene, porque fíjense, dice, oí la voz del Dios, del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Primera persona. ¿Y quién irá por nosotros? 3 personas estaban ahí. Era una conversación que se estaba dando directamente, déjenme usar esta palabra, en el lugar íntimo de Dios, en su estudio de Dios, en su oficina de Dios, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y está Isaías escuchando, y están hablando entre ellos, y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La reacción de Isaías, hermanos, fue directa. ¿A dónde lo iban a enviar? ¿Qué iba a decir? Hasta ahorita el pasaje no nos lo ha dicho, no sé si lo vieron, hermanos. ¿A dónde lo iban a enviar? No dice, oye, ¿a quién enviaremos a decir tal cosa? ¿A quién? No había dicho eso Dios. Él dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ante esa situación, Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. No sé a dónde, Señor, no sé a qué, pero yo quiero servirte. Yo estoy dispuesto a estar contigo. No sé qué me estás diciendo. Tal vez no entendía ese momento Isaías lo que le iba a decir en continuación, pero le estaba diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios quiere, hermanos, que podamos tener esa disponibilidad, estar dispuestos a trabajar. A Dios le interesa, hermanos, que podamos estar disponibles para Él. Isaías, hermanos, acaba de pasar por un proceso. Fíjense bien ese proceso. Un proceso de conocimiento de quién era Dios, ese altar, ese Dios, ese poderío. Conocer a ese Dios, tener ese encuentro personal con Dios, como estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos tenido ese encuentro personal con Dios. Pasó por un proceso de culpa. Ay, Señor, yo no puedo, soy pecador. Un proceso que nos hace y nos enfrenta ante la grandeza de Dios y tenemos que reconocer nuestro pecado. Y también estoy seguro que muchos hemos pasado por ese proceso y hemos reconocido nuestro pecado delante de Dios. Isaías acababa de pasar por un proceso de gracia cuando tuvo ese carbón encendido en su boca y fue quitado su culpa y borrado sus pecados. Y si hemos sido sinceros delante de Dios, hermanos, Dios a través de ese sacrificio nos ha limpiado con su sangre preciosa y nos ha hecho santos para estar delante de su presencia. Y estamos ahí, hasta ahí ese proceso que había pasado Isaías, es muy probable
que lo hemos pasado. Y si hay alguna visita aquí, puede pasar por ese proceso. Puede reconocer, entender que es Dios, puede saber que somos pecadores y puede saber que Cristo murió, nos perdonó y no solo nos perdonó, sino también pagó por nuestro pecado y nos quita la culpa y nos limpia de pecado. Pero Isaías estaba llegando un paso más adelante, hermanos. Estaba dispuesto a servir. Un proceso de gratitud. El evangelio, hermanos, es eso. Un proceso de conocimiento, culpa, gracia y gratitud. Lo repito, conocimiento de Dios, culpa de nuestro pecado, gracia para obtener ese pecado quitado de nosotros y gratitud para servir a Dios. Ese es el proceso del evangelio, hermano. A veces, hermanos, esa visión, ese es el proceso. La visión fue el medio que usó Dios para hacer ese proceso, hermano. Pero la razón de que a veces, hermanos, cada uno de nosotros no podamos vivir esas vidas llenas que nos ha dado Dios, créanme que a veces, no importa cómo me sienta, como les decía al principio, es que me siento bien o que me siento mal. A veces, hermanos, el no poder vivir esa vida plena en Cristo es porque no hemos completado ese proceso del evangelismo en nuestras vidas, hermanos. Conocemos de Dios, reconocemos nuestro pecado, somos cubiertos por la sangre de Cristo y nos quedamos sentados en las bancas de la iglesia. Ese es el proceso que a veces vivimos nosotros. Y nos falta tener esa gratitud de Dios para poder expresar esas palabras de Isaías y decirle, no sé a qué, no sé cómo, pero heme aquí, Señor, estoy dispuesto a servirte. Y a veces no podemos gozarnos de eso, hermanos, porque no completamos ese proceso, porque no nos ponemos delante de Dios y le decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí, no sé a dónde, no sé cómo, no sé a qué, pero estoy dispuesto a servirte, Señor. Esa es la gratitud de ese proceso de evangelismo, hermano. Conocimiento, culpa, gracia, gratitud. ¿Lo entendemos? Es un proceso completo. Pero cuando nos quedamos hasta la gracia y no tenemos esa gratitud, nos quedamos a veces, hermanos, frustrados. Nos sentimos que no podemos hacer las cosas. Y a veces podemos pasar como ese rey, hermanos, Usías, vivir una vida llena de Dios, que Dios nos da muchas cosas. Y después nos envanecemos, queremos hacer algo que Dios no nos ha mandado. Tomamos el lugar que Dios no nos ha dado. Hacemos las cosas que Dios no le agradan. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que le podamos servir, hermano. ¿Qué pasó después? ¿Cuál era lo que Dios le decía? El mismo Isaías en adelante dice, y dijo Dios a Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien, fíjense, hermanos, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. Y dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores y no haya hombre en las casas y las tierras estén hechas un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encima, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Me estaba Dios mandando Isaías a ese pueblo. Recuerden ese momento, es la época de los reyes. Judá todavía no había sido llevada a cautiverio. Y le dice, ve y háblale a este pueblo y diles lo que va a pasar. Les vas a hablar y no van a entender. Les vas a hablar y no van a oír. Los vas a cegar. Y el Señor dice, bueno, ¿y para qué me mandas a esto, Señor? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? El Señor dice, mira, este pueblo va a llegar y los voy a destruir. Y habla de que cuando, la palabra de Dios se dice que cuando ese pueblo de Judá fue llevado al cautiverio, quedaron una 10ª parte. Y aún esa 10ª parte fue destruida. ¿Y hasta cuándo, Señor, será esto? Dice, hasta
así como el roble la encima, que al cortar aún quedan troncos, así será el tronco, la simiente santa, el evangelio, hermanos, la palabra, la semilla de Dios. Dios nos dice, y Dios estaba mandando a Isaías a una labor que no era fácil. ¿Cuánto de nosotros nos gustaría, hermanos, decir, a ver, hermanos, vamos a hacer una campaña evangelística, vamos a traer aquí, vamos a llenar el templo, les vamos a presentar ese mensaje y todos los que están aquí van a recibir, y al otro domingo ya somos el doble de personas? ¿No les gustaría? Sería hermoso, hermanos. Ay, traigamos un invitado, llenamos el templo, les presentamos el mensaje, todos aceptan y qué padre, hermanos, ya somos el doble. Al otro domingo lo volvemos a hacer, ¿no les gustaría? Y seríamos más. Y el tercer domingo pues ya estaríamos allá afuera, hermanos. Y al cual, no sé, en un año, hermanos, por favor, no habría manzana que nos pudiera contener. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Cuesta trabajo. No es fácil. No sucede a veces así. Mateo 7 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, Dios lo que le interesa de nuestra vida es que podamos dar ese mensaje. Dios nos capacita para ello. Dios nos da dones, pero quiere gente dispuesta a hacer ese trabajo. No es fácil ese trabajo, hermanos. Muchas veces van a llegar ustedes y les van a azotar la puerta en las narices, literalmente. En Chimalhuacán nos pasó muchas veces, literal, hermanos. Llegábamos, tocábamos la puerta, literal, abrían la puerta. Oye, es que queremos ir, ¡pum!, cerraban la puerta. Dios te bendiga. Y otra puerta. Necesitamos pasar por eso, hermanos. Pero si no nos gusta, pues no lo hacemos, ¿no? Ay, a mí, pues que les digan, que vayan otros, los que tienen el don, que vayan los evangelistas, que vayan a hacer otra cosa. Pero Dios no nos ha llamado a otras cosas, hermano. Dios nos ha llamado a tener la gratitud para decirle, Señor, yo estoy dispuesto, heme aquí, envíame a mí. ¿A qué? A traer ese mensaje, a dar el mensaje de esa salvación, hermanos, a hablar de Él, porque esa simiente, esa semilla, hermanos, va a quedar en algún corazón. Y Él nos los dice, va a haber gente que le vas a hablar y es como esa semilla que cae junto al camino y no te van a hacer caso. Y son los más. Hay algunos otros que pues van a querer, pero ¿sabes qué? Los problemas de la vida los alejan. Otros, los afanes, el sentirse bien, sus trabajos, sus familias, sus ocupaciones, y se van a alejar. Pero hay los que caen en buena tierra y dan su fruto al 100 por uno. Pero para sembrar tenemos que hacerlo. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. A cerrar ese proceso del evangelismo, hermano, y no quedarnos sentados. El proceso no termina ahí. Analicémonos cada uno de nosotros en nuestra vida. Y estoy seguro que podemos decir, conozco del Señor, sé que Dios existe, sé que Él es el Salvador. Reconozco mi pecado y sé que soy pecador y sé que Cristo murió por mí, me ha limpiado con su sangre maravillosa. La gracia de Dios. Y sé que estoy sentado en la banca y no hago nada. Si ese es nuestro caso, hermanos, el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y podemos ver, hermanos, los números son fríos. Aquí estamos, seamos sinceros. Podemos ver y decir, ¿cuánta gente nueva le ha hablado en estos días, en estos momentos, en este año, en el último año? ¿Cuánta gente he traído a los pies de Cristo? ¿Cuánta gente le he enseñado que el proceso es completo? Y han tenido ese conocimiento de Dios, esa culpa, esa gratitud, esa gracia de Dios, y les he enseñado lo que es la gratitud de Dios. Y han salido a dar ese proceso del evangelismo. Dios nos los pide hoy, hermanos, y nos dice, así como Isaías tuvo esa visión, hoy aquí tú tienes esa visión. Dios nos lo está trayendo a través de su palabra y te está diciendo, ¿puedes verme? ¿Puedes verme sentado en ese trono? ¿Sabes quién soy? Aquí estoy, soy ese Dios poderoso que te salvó. ¿Te sabes pecador? Claro, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, hermanos, y nos hace saber que somos pecadores. Y podemos decir, ay de mí, Señor. Pero de la misma forma, exactamente en la misma forma,
Dios nos toma y nos cubre con su sangre, con ese carbón encendido, y nos limpia. Y espera de nosotros que tengamos la misma reacción de Isaías y le podamos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, yo quiero servirte. Algunos dicen: Señor, es que yo te sirvo en la cocina. Y qué hermoso, hermano, no digo que no. Sí, hay que hacer esa labor, pero Dios no nos llamó a estar en la cocina. No, nos llamó a hablar de Cristo y por supuesto a hacer esa labor también. No la estoy quitando, ni estoy diciendo méritos menos. Hay que hacer esa labor. Es que Dios me llamó a hacer revistas de oración. Qué bueno, hermano, hay que hacer eso. Pero Dios me llamó a hablar de su evangelio. Es que Dios me llamó y podemos ver todo lo que podemos hacer en la iglesia. Sí, pero el llamado de Dios es: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Cumplamos eso, hermanos. Vivamos eso. Digámosle al Señor: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál será tu respuesta, hermano? Fue una respuesta directa. No le preguntó, ni siquiera le preguntó: a ver, Isaías, te voy a preguntar. Estaba hablando Dios mismo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Él escucha y dice: yo quiero. ¿Recuerdan esa historia de David con sus valientes? David estaba en las cuevas y dice: ay, ¿cómo quedaría yo por un vaso de agua de aquel pozo que está allá, donde estaban los enemigos? Y aquellos valientes de David, dice que exponiendo su vida, hicieron una redada, una escaramuza, sacaron agua y tuvieron una pelea con los enemigos y le trajeron una jarra de agua a David. Dijeron: aquí está David. Y aquel David dice: ¿qué hicieron? Oye, yo lo decía en otra forma, pero ustedes dieron su vida y arriesgaron por esto. Dios quiere los valientes del Señor, que arriesguemos nuestra vida, que arriesguemos nuestra agenda personal, que arriesguemos lo que nosotros hacemos, nuestro futuro, nuestras ideas, nuestros ideales, y los pongamos delante de Dios. Y Dios los toma, hermanos, y Dios los bendice, y podríamos vivir esas vidas y sentirnos en el Señor: Señor, quiero cumplir contigo, quiero tener esa disponibilidad en tus manos, Señor. Hazme ese valiente, quiero servirte. Les voy a pedir que oremos, hermanos, y que le contestemos al Señor, cada uno de nosotros. Isaías lo hizo, pero contéstale tú. Yo, Jaime, ¿qué te voy a contestar a ti, Señor? He escuchado tu mensaje y quieres esa gratitud de parte mía, y quieres que yo diga: heme aquí, envíame a mí. ¿Te lo podrás decir? Los invito a que oremos, hermanos. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Hemos escuchado, Señor, ese proceso que tú tienes para con nosotros. Conocemos de tu grandeza, de tu amor, de tu poderío. Reconocemos, Señor, nuestra culpa y nuestro pecado. Sabemos, Señor, que tú nos limpias de ello y nos liberas. Y ahora, Señor, nos pides que en esa gratitud, Señor, podamos estar dispuestos a servirte. Y queremos contestarte, Señor, como iglesia. Queremos contestarte cada miembro de la iglesia. Y queremos decirte, Señor, que tú escuches nuestro corazón. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, nos haga esa pregunta. Y cada uno de nosotros, sin importar, Señor, nuestra condición, si lo hayamos hecho antes o no lo hayamos hecho antes, si estamos sirviéndote o no lo estamos haciendo, pero que en este momento podamos contestarte, Señor. Escucha nuestro corazón, pregúntale a Él, Señor, y que cada uno de nosotros pueda darte esa respuesta. Solamente hay dos: heme aquí, Señor, envíame a mí. O el callar, o el sentir que ya lo he hecho, o el quererme justificar, y de todas formas estaría diciendo: no estoy dispuesto, Señor, a servirte. Pero, Señor, queremos contestarte. Queremos que tu Espíritu, Señor, nos pregunte, podamos contestarte a ti hoy. Reflexiónalo, hermano. ¿Qué le contestas al Señor? Te voy
voy a pedir una cosa, hermano. Si tu respuesta es heme aquí, Señor, envíame a mí, te voy a pedir que te pongas de pie en donde estás. No es un llamado a salvación, hermano. Es un llamado a servirte. Es un llamado a que tú le puedas servir a Dios. Si tu respuesta es heme aquí, Señor, te pido en el nombre del Señor, hermano, si lo has entendido, que te pongas de pie y le digas heme aquí, Señor, envíame a mí.